que es donde hacemos todos los cambios. Un poco personales. O sea, es el plan de los tres. Sí, pero ya me estaba... Y ojalá fuera para algo importante, ojalá fuera para... Colombia 2020 es una iniciativa que nace dentro del periódico El Espectador con la intención de aportar a la construcción de paz. Nosotros hacemos conversatorios a nivel nacional y regional, buscando siempre ser escenario de diálogo, incluso entre opuestos, o intercambio de saberes entre líderes sociales, que hoy es un tema que está de moda, pero que para nosotros lo venimos trabajando hace 3 años, trabajando los temas que le importan al territorio y que el territorio no ha logrado posicionar en la agenda nacional. El papel de los medios fue fundamental durante toda la negociación. A través de ellos, los colombianos conocimos lo que pasaba en la isla entre gobierno y FARC. Ahora, la apuesta es la de apoyar la paz. Queríamos de alguna manera demostrar que sí podíamos cambiar el lenguaje desde los medios y podíamos transmitir algo distinto a lo que siempre habíamos transmitido. Y creímos que era necesario un espacio distinto al del periódico normal que reciben todos los días los colombianos, y por eso se crea un portal aparte, para de alguna manera meter allí toda la información que tiene que ver con este tema. Por eso han llegado a los lugares a donde antiguamente no se podía ir por el conflicto. Hemos entrado a comunidades indígenas, por ejemplo, étnicas, que otros medios no habían entrado, y hemos mostrado unos liderazgos que antes han sido reacios a los medios de comunicación y que logramos tener esa entrada. Gloria Castrillón estuvo muchos años cubriendo el conflicto, ahora su perspectiva ha cambiado. Yo creo que como periodista desde el nivel personal ha sido una experiencia enriquecedora. El periódico El Tiempo también fue fundamental en todo el cubrimiento del proceso de paz. Incluso hoy día hay secciones especiales para informar sobre la implementación del acuerdo con distintos ángulos. Veníamos de 10 años de guerra fuerte contra las FARC y había mucha gente que todavía estaba convencida de que no había necesidad de negociar con las FARC, que las FARC iban a ser derrotables militarmente. Entonces, hacerle entender al país por qué era importante en ese momento, después de 10 años de guerra dura, entrar en un proceso de negociación. Esa fue como una de las primeras cosas en las que yo, digamos, hice mucho énfasis. Yo en esto creo que Juan Manuel Santos fue un estadista, de verdad pensó como un estadista, no pensó en su popularidad, sino que pensó en lo que le convenía al país, y me parece que eso es lo que le está haciendo falta a Colombia. Marisol cuenta que en su trabajo tuvo que privilegiar información para no poner en peligro el proceso de paz. Yo me acuerdo haber contado cómo iba a ser el acuerdo, el primer acuerdo del gobierno de las FARC, que fue sobre tierras y desarrollo rural. Tuve acceso a la fuente que diseñó ese acuerdo y me lo contó, ¿verdad? Y yo lo revelé 8 días antes de que el gobierno y las FARC lo contaran en La Habana, pero ahí no se ponía en peligro realmente nada. Ahora cree que vale la pena hacer construcción del país a través de sus escritos y que su mayor recompensa es que los colombianos entiendan los beneficios de la paz. Este proceso de paz es catalogado por expertos, no por mí, sino por expertos, como el mejor proceso de paz del mundo. ¿Por qué? Porque fue un proceso de paz con una agenda muy acotada, muy específica, que lo que intentó resolver fue el origen del conflicto, es decir, con las FARC se llega al conflicto por el tema de tierras, con las FARC se llega al conflicto por la exclusión política. Entonces intentó resolver cosas muy puntuales, no fue un proceso de paz como el del Caguán, que fue una agenda completamente abierta, que no se sabía que se iba a negociar. Este fue un proceso de paz súper concreto. La radio, esa frecuencia que llega a todos los colombianos del país, también tiene un papel protagónico en la implementación del acuerdo. He tenido la ocasión de ver el conflicto de cerca, de conocer por dentro cómo es la guerra, y después de ver cómo poco a poco el conflicto se ha ido desescalando, cómo a raíz de los acuerdos de La Habana se redujo el número de combates, el número de heridos, el número de muertos, se redujo en gran medida esa guerra que había entre el Estado colombiano y las FARC, y ver que ahora hay una guerrilla desarmada, que ya es un partido político que dejó las armas, pues para mí, yo creo, y lo he dicho varias veces, e incluso lo dije en un reportaje con el cual gané un premio sobre la guerra con las FARC, que para mí es la noticia más importante de los últimos 50 años en Colombia. Jairo Tarazona explica que informar desde un medio masivo no es tarea fácil, pero que para ellos se debe cumplir un proceso. Se priorizaba
dependiendo de la información, dependiendo si era una noticia de última hora, dependiendo si era una noticia importante, si podía afectar el proceso, por ejemplo. En muchos casos nos dimos cuenta que había cierto tipo de confrontación entre lo que decía la FARC y lo que decía el gobierno, y eso desde luego pues crea en cierto modo una noticia que puede ser importante o que para uno es importante porque se está reflejando que el proceso no iba bien o que había algún problema o que había algún desacuerdo. Muchas veces la información falsa intentó poner en riesgo el proceso. En el caso de uno que ha venido cubriendo el proceso, pues acude a las fuentes primarias, a las personas que conoce, siempre tratando de confirmar la noticia y desde luego pues si había alguna duda pues no se publicaba. Estos tres periodistas tienen en común que empezaron cubriendo el conflicto en el país, pasaron a cubrir varios procesos de paz, incluso el del Caguán, y ahora desde su experiencia le cuentan a los colombianos por qué vale la pena vivir en paz. Esa es la gran noticia que ha tenido Colombia en los últimos años, que se logró la paz, que se logró desarmar un grupo como las FARC y que muy posiblemente si se lograra eso con el ELN y con otros grupos, pues seríamos un país distinto. Lo somos en este momento, pero si acabáramos la guerra con los otros grupos, pues Colombia ya sería otro país completamente diferente.